Conozca las perspectivas energéticas de Venezuela a continuación. Chevron, junto a otras 4 empresas en el área de servicios en el sector petrolero, son las únicas compañías americanas que han venido operando hasta abril de 2020 en Venezuela. Durante los primeros 9 meses de 2019, Chevron reportó pérdidas de $104 millones por sus operaciones en el país. Sus activos están valorados en unos $2.700 millones. La exención de licencias a estas empresas americanas, por una parte, ha mitigado el colapso de la producción petrolera en Venezuela, pero por otro, ha permitido obstaculizar una mayor expansión de Rusia y China en el país. Si vemos esta gráfica comparativa del año pasado, vemos cómo se distribuyen las exportaciones entre las empresas. Mientras que Rosneft dominaba más de la mitad de las exportaciones antes de salir definitivamente de este mercado, Chevron representaba y aún representa el 2% del total del petróleo que se comercializa fuera de Venezuela. Analizamos este panorama a continuación. Para analizar este tema hemos invitado esta semana a Guillermo Zubillaga, quien es el director senior de Políticas Públicas y de Relaciones Corporativas del Cónsul de las Américas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Gaby, gracias por la invitación. Sí, esta semana será crucial en el tema de las licencias de las empresas norteamericanas que continúan haciendo vida en el sector energético en Venezuela. ¿Cómo ve lo que podría ser esta decisión? Bueno, creo, Gaby, que es una decisión que se ha vuelto más fácil de tomar, en mi opinión. Yo creo que el impacto que revocar esa licencia tuviera no fuera muy grande, dada dónde está la producción, dónde está el precio del barril de petróleo, dónde está el contexto, digamos, económico y de sanciones del régimen de Venezuela. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas? O sea, su análisis general. ¿Qué gana Venezuela? ¿Qué pierde Venezuela con cualquiera de las dos decisiones que se puedan tomar? Bueno, si se revoca la licencia, pues entonces queda Venezuela sin ninguna empresa, digamos, norteamericana operando en el país. Las empresas norteamericanas, digamos, el beneficio colateral que traen es que traen mucho más transparencia, mejores prácticas de corrupción, ambientales y, por supuesto, pues representan un mercado natural para el país. Si eso, en caso de revocación de la licencia, pues puede verse el escenario en que esos activos y esas operaciones que tienen las empresas lo tomen empresas rusas, empresas pues más cercanas al régimen y con, digamos, sin responsabilidad con sus inversionistas, etcétera, de divulgar la información como si lo tienen las otras empresas. Mientras se daba la discusión sobre si se renueva o no, hay quienes aseguran que tienen que cancelar estas licencias para que Estados Unidos también pueda sancionar a empresas como las españolas, incluso estas mexicanas que están entrando al escenario. ¿Cuál es su visión? ¿Una cosa depende de la otra? No, no necesariamente. Yo creo que ha habido un régimen, digamos, un, una operación, digamos, de sanciones que ha sido eficiente. Vemos hoy en día cómo le cuesta al régimen poder vender el petróleo. No le ha sido fácil, o sea que yo creo que muchas de estas han sido quirúrgicas de cierta forma, lo cuales han tenido un impacto que nos han llevado al contexto en donde estamos hoy, donde tenemos un régimen mucho más débil, mucho más, digamos, en mi opinión, abierto a una posible negociación o algo que le permita tener cierto ingreso, pero en este momento creo que sí han tenido un impacto positivo si, digamos, el objetivo es lograr un cambio de régimen. Recientemente, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Carrie Filippetti, aseguraba que no necesariamente los rusos tomarían control de estas operaciones si salen las empresas norteamericanas. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, la visión es que, digamos, no se sabe exactamente, esos son operaciones conjuntas, joint ventures, que en donde los socios extranjeros son minoritarios por ley, o sea que dependería mucho del régimen venezolano qué decide hacer, o sea que no, y también la parte que hemos visto es que a Rusia
digamos, la situación, el contexto global y Venezuela la ayuda mucho a Rusia a seguir teniendo una presencia geopolítica en nuestro hemisferio, lo cual para Rusia es muy valioso, especialmente en un país como Venezuela. O sea, que también tomaría eso en consideración cuando pues se habla de revocar la licencia. En líneas generales, ¿usted cree que las sanciones han sido efectivas hasta el momento? Sí, yo creo que sí han sido efectivas. O sea, como decía anteriormente, creo que vemos hoy el régimen mucho más en una dificultad más grande para vender el petróleo. Vemos también no solamente las sanciones, sino una coalición de países que apoyan una salida electoral. Sí, y es un régimen que hasta en medio de una pandemia ha tomado pues medidas totalitarias, etcétera. O sea, no ha dado ninguna señal, en mi opinión, para que haya cierto levantamiento o tregua. Entonces yo creo que sí han sido efectivas y que por ahora, digamos, no ha habido un cambio de comportamiento para levantarlas. Las sanciones podrían ser aún más duras. A Estados Unidos le quedan muchísimas más cartas que jugar al respecto. Bueno, sí, creo que no solamente en cuanto a actividad económica con el petróleo, hay unas empresas mexicanas que hemos visto recientemente que han resurgido. Creo que ahí se puede hacer más presión, y también en cuanto a actividades ilícitas. Como tú sabes, el precio del petróleo hoy está cotizando muy bajo, a un punto en donde a Venezuela se le hace económicamente económicamente ilógico extraer petróleo, porque es más costoso extraerlo que venderlo. Entonces Estados Unidos puede poner mayor presión en las actividades ilícitas, de las cuales, como sabemos, el régimen cada vez más se aboga por ellas. ¿Y usted cree que Estados Unidos está, por ejemplo, dispuesto a sancionar estas empresas mexicanas, atreverse también a sancionar a empresas españolas que siguen haciendo vida? ¿Podrían llegar hasta ese punto? Yo creo que sí, porque estamos viendo, pues, es un régimen que está, digamos, como decía antes, ni siquiera con esta pandemia ha tomado las decisiones correctas, sigue, pues, negando a los venezolanos la capacidad de elegir libremente. Este es un año electoral en Venezuela, digamos, hay señales de que se pudiera encontrar una salida política. Entonces, yo creo que en este momento no veo un cambio de estrategia por parte de los Estados Unidos ni los otros países que tienen sanciones sobre el régimen de Venezuela. Eran las declaraciones de Guillermo Zubillaga, quien es uno de los encargados del equipo de trabajo en el tema venezolano en el Cónsul de las Américas. Hasta aquí nuestras perspectivas energéticas.